Jangan juga keuangan, berharap tapi kalian. Aikai kamu, aiku apa nak? Pak siapa yang pero kau ni tanya, ini esok kau apa? Podemos acercarnos hacia el frente, aquellos que están para atrás. Así le vamos a escuchar bien al doctor, al término se les va a entregar los certificados. No se preocupen. También quiero acotar de lo expuesto en mi ponencia que la carrera docente ya está aprobada. Eso significa que los puntajes se tendrán en cuenta no solo para escalafón, sino para la remuneración. Cada docente va a tener su grado de acuerdo al puntaje. Por eso siempre estoy enfatizando la formación continua. Con ustedes. Maestra Juan, buen día para todos, para todas. Profesora Magíster Danaya Martínez, directora del Instituto de Formación Docente, a todas las autoridades que están presentes, a los directivos, a los docentes de la institución, a todos los demás invitados, a los estudiantes. Parlamento
conocimiento en guaraní. Pero este dato es sobre 5 años y más. A mí me permite que salga de donde tiene el guaraní no llega. Yo tenía el guaraní en castellano, yo tenía guaraní Unión de Curuba, guaraní de Curubera, guaraní me hace de nuevo caguá, me mandó a guaraní 38,5%. 38,5%. Si ustedes quieren por un momento pueden redondear ese número, pueden convertir en 40. Y sobre la base de 6.109.000 habitantes que hoy tenemos en el Paraguay, eso equivale a poco más de 4 millones de paraguayos que se comunican exclusivamente en guaraní, tomando inclusive la población que vive hace 2 años. Es un número muy alto de paraguayos que siguen hablando guaraní. Y fíjense que después está un siguiente nivel que dice guaraní castellano y es el 30,6%. A Perú, cuando vamos a PN, a Perú se dice en griego, a Seave, esa guaré, se Caribe, guaranita en Nueva. Nadie lleva el castellano, se le griego, igual, a la TV, guaranita bien, oye, ahora creo que global, paraguayo, el verdadero el castellano. El castellano pasó a ser para muchos la segunda lengua, una lengua bien hablada por mucha gente, pero que finalmente se convirtió en una lengua de necesidad. Sin embargo, cualquiera de ustedes que habla castellano, que comúnmente usa el castellano, probablemente cuando visita a sus padres, por la edad que ustedes tienen, y lo hacen todavía acá en comunidades que están alrededor, y como el gobierno acá en el centro mismo, y en otras comunidades del departamento de Caraguazú del Paraguay, no hay visita y normalmente el papá y la mamá siguen hablando guaraní. Porque imagínate, también como hay inglés, también como hay francés, también como hay castellano, y el guaraní, desde el aprender que la verdad es el guaraní. Y es lo mismo que va a ocurrir con todas aquellas personas que pueden tener entre 40, 60, un poco más de años, que aprendió el castellano como segunda lengua, pero que cuando, por ejemplo, están en la intimidad con sus familiares, les sale más fácilmente el guaraní. En este grupo, sin embargo, ese por alguna formalidad, entonces uno comienza a usar el castellano. Y ahí tenemos un 30,6%. Eso es lo que les decía, esto va por medio de casi 4 millones de paraguayos que siguen comunicándose exclusivamente en guaraní en nuestro país. Y por el otro lado está un 28,5%, si quieren 30%, de la población que se comunica exclusivamente en castellano. Sin embargo, el castellano que nosotros hablamos tampoco es un castellano puro, tampoco es un castellano castizo, sino que es también un castellano que se le puso el nombre de castellano paraguayo. Así como en este caso, el doctor Benjamín, gracias doctor, Benjamín Fernando y guaraní, a él, el guaraní, el director, el guaraní, y abogado. Y tú también invitar por arriba. Antes de hacer para esa va, y la crítica europea, muy tengo Caragua, muy buena que vea ni que rebane. La niña de Cuica de ella es la mujer y hoy pasamos de una situación de marginalidad, casi de desprecio que sufrió Guaraní, a una situación totalmente nueva, muy llamativa, que hoy en día le toca vivir a nuestro país. Entonces, si yo miro un poco más atrás esta historia para poder entender eso que está allí, por qué sigue siendo el idioma de la mayoría, por qué prácticamente un 80% de Paraguay sigue comunicándose en guaraní, pese a todas las formas de opresión y de represión que sufrió la lengua, que sufrió
hablando guaraní. La misma medida que tú sepas que la gente cuando se ve, la importante que se sabe, que la meterle a la mujer por acá, que cuando que triple alianza, mi governo, mínimo aquí que está, Luis Sacra, que yo veo, y André, que sea una justicia, una obediencia, para ver que vos tenés que buscar en el guaraní. Primero tenemos que matar a los guaraní para después eliminar al Paraguay. Si hay un elemento, un factor que siempre hizo que los paraguayos nos uniéramos, ese factor se llama guaraní, se llama idioma guaraní. Y los triple aliados en su momento entendieron que esa situación podía ser peligrosa para ellos. Y al final, efectivamente, eso ocurrió. Yo les puedo decir hoy, después de 150 y un poco más de años de terminar la guerra contra la Triple Alianza, que por más que geográficamente, por más que numéricamente el Paraguay haya perdido, sin embargo, 150 años después, el Paraguay sigue siendo un país sólido por su cultura, porque la cultura paraguaya es una de las culturas más afianzadas acá en esta parte de América. Probablemente los otros sean los mexicanos y los peruanos, pero en primer lugar estamos en Paraguay. Ella delegó, tú sientes de IVA en el manejo, ella delegó, oye, que cualquier maravilla, muy bien, vas a cualquier maravilla. Entonces, quiero transportarles un poco en ese tiempo, después de todas aquellas batallas que empezaron ya en territorio de lo que actualmente es la Argentina, Corrientes, ingresando al Paraguay por Ñecucú, la famosa batalla de Curupaytú, Humaitá, y luego ya la que se desarrollaron en la zona central, y de allí la famosa campaña de las cordilleras, donde en un día 12 de agosto, Quiribebuy, la ciudad de Loica, fue sitiada por 20.000 brasileños, y en Quiribebuy había 1.600 paraguayos que estaban liderados por un gran héroe al que nadie lo conoce y de que nadie se acuerda. Ya me va a llover. Ya debe que cogerme ahí, a poder que está mejor, ya no tengo montaña, no va a llevar su suerte, a prepararme mañana en una montaña. Estoy hablando de Pedro Pablo Caballero, el jefe de Plaza de Quiribebuy, que tengo que aclarar, no es el prócer Pedro Pablo Caballero, es Pedro Pablo Caballero. A Pedro Pablo Caballero no le recuerdo que Telefón Tendero le recuerda su recuerdo. Y se produce la batalla de Quiribebuy ese 12 de agosto de 1869. 20.000 contra 1.600. 1.600 paraguayos, entre esos 1.600 habían niños, jóvenes, madres embarazadas, abuelas, abuelos y unos cuantos hombres que tampoco estaban muy preparados para la pelea, para la guerra. Así todos se enfrentaron y cuenta que más o menos en este horario, un poco antes, se produjo una especie de receso y cuando volvió la acción, un oficial paraguayo, al que solamente se le recuerda el apellido, el capitán Solalinde, observa enfrente a las tropas de la Triple Alianza brasileñas en ese momento y ve que a la cabeza estaba el comandante de ese ejército. ¿Y qué hace él? Le llama a un mitají. Le dicen algunos tenía 15, otros dicen 16, otros dicen tenía 17. Al fin y al cabo era un niño. Amable mitají. La mitají a ver, añado y por allá dice que era Gervasio León, un soldado, vamos a llamarlo, un niño soldado si se quiere, a quien Solalinde lo llama. Y Solalinde no lo llama a Gervasio en inglés. Solalinde no le llama en francés. Solalinde no le llama en castellano. Solalinde le llama para mí, es que va a ser yo a ello. Es necesario que cada lugar igual a avanzar. Ella pida que cae en debe. Y Gervasio León, nada más y nada menos con un disparo certero, mata al comandante de ese ejército brasileño, que resultó ser el famoso general João Menabafeto, el amante del Conde de Oro. Y ese hecho de haber asesinado a João Menabafeto hizo que el Conde de Oro se enfureciera
damos 2 o 3 páginas y pasamos. Cuáles fueron las batallas, cuáles fueron algunos héroes, pero de esto no nos enteramos. Esa guerra duró 6 años. 6 años. Y cuando pasó este incidente, llega un momento en que queman el hospital, donde había 600 personas. Y nosotros hace casi 20 y pico de años llorábamos la muerte de 400 personas en el pico de Bolaños. Y fue una cuestión tan trágica que nos afectó a todos. Imagínense lo que fue matar a 600 personas en un hospital y prenderle fuego. El hospital fue incendiado por los brasileños. Esa gente que murió allí, esa gente no pidió socorro en inglés, ni en chino, ni en alemán, ni en francés. Guaraní, Guaraní, mamá, más. Y cuenta que al final aparecen las famosas 100 mujeres, de quien tanto se acuerda Francisco Papa, que siempre dice la mujer más gloriosa de América. Yo le puedo asegurar a ustedes que probablemente más que ninguno de nosotros, Francisco Papa conoce lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza. Que lastimosamente, miserablemente, nosotros no conocemos nuestra propia historia para saber de dónde venimos y para sentir un cierto orgullo o un gran orgullo de ser paraguayo. Dicen que en ese momento final aparecen las famosas 100 mujeres. Algunos dicen un poco más, un poco menos, pero por medio 100. La escuela de Boca, la escuela de Calculo, Quibirá, Itá, Botella de Cacué. Hacemos varios libros en la escuela. ¿Sabes qué? Capaz mamá muy cuñada. A mí me gustaba, por ejemplo, tenía un brasileño o no, oye, aquella escuela, como que iba a su padre, mi cuñada. A mí cuñado me dio cada que yo leí un libro y escribí. A mí jamás me dio que brasileño y no me haré. Esas mujeres no editaron el otro idioma que no era sido grande. Unía una guaraní, unía guaraní, unía guaraní, unía guaraní, no se me voy a ver, unía brasileño. La triste historia de Ribeirão, una ciudad totalmente arrasada, finalmente lo matan a Pedro Pablo Caballero. 4 días después, a Costa Rica. Y esos niños, a quienes algunos fantasiosos les pintan con armas y con trajes de soldados, eran un cuantos militares que no tenían ni siquiera zapatos. Y esos salieron y murieron en una batalla que duró también todo un día. Y les puedo asegurar que esos militares que murieron allí jamás dijeron una palabra en castellano, ni en inglés, ni en cualquier otro idioma, ni en guaraní, ni en inglés. Papel y de esos guaraní hablantes, de esos heroicos hombres y de esas valientes mujeres que nosotros. Termina la guerra y esas mujeres repoblaron el Paraguay. Muchas de ellas llegaron a tener 10, 12, 15, 20 hijos. Uno diría, pero eso no puede ser. Sin embargo, en ese momento, esas mujeres hicieron lo más grande que pudieron haber hecho por el Paraguay, reconstruir el Paraguay. A mí me amigo inglés con ella, mi amigo francés, una niña. A mí me envió una cosa que era una niña. 60 años y un poco después viene la guerra del Chaco. Una nueva guerra donde nuevamente un estratega de la categoría de José Félix Díaz entiende que el factor más importante de cohesión, de unión que teníamos los paraguayos, ese factor era el guaraní. Y declara guaraní como idioma de las tropas paraguayas de la guerra. Entre varias anécdotas, hay una donde se cuenta que concretamente una tropa paraguaya llegaba allá a la frontera a este país tan grande de código Pepe, o Juan Baguilupe, Biblia, de código Pepe, y la hipertengo de guerra. Así que eran más o menos 700 hombres que llegan al único puerto de agua. Y en ese puerto de agua, al llegar, la mitad estaban en condiciones todavía de pelear, y la otra mitad o heridos o muy cansados. Sin embargo, cuando llegan, se le avisa al comandante de esa tropa que tenía una parte muy importante de la tropa boliviana para tomar ese lugar. Más o menos 24 horas de anticipación
pide socorro al comando del Chaco, al Comanchaco. El Comanchaco le responde con una frase en guaraní. Y yo siempre se lo recordaba, porque me parece demasiado despectiva y lo que muestra el gran valor que tuvo y que tiene el guaraní. El Comanchaco le responde a ese grupo de paraguayos que estaban en ese puerto donde había agua, le responde con una frase en guaraní diciendo: con Eriré, Caballúne, Tomando Pacuiva, o J.P. de Piare. Con Eriré, Caballúne, Tomando Pacuiva, J.P. de Piare. Los bolivianos tenían su servicio de inteligencia, captaron el mensaje, le pasaron a sus traductores, obviamente le esperaban que guaraní, que guaraní. Ahora como vos a salir, andan en sacarse de fuera. Pero con el no pasa por nada amanecer, pero el caballo es tomando a prueba en esa sacar. Un caballo de 3 patas o de 3 piernas, ni siquiera era entero el caballo. Papeate caballo al entero, como tal vez de tierra y a salvarlos. Porque los bolivianos nunca pudieron entender es que el caballo que tomamos a prueba en realidad era el tercer cuerpo de caballería. Y con esa frase no entendida por los bolivianos, el Paraguay gana aquella batalla, donde cae el poder del Paraguay un montón de fusiles y otro tipo de armas. Ese guaraní, del cual tenemos que sentirnos siempre orgullosos. Hoy en día, después de pasar por todos esos momentos complicados durante la guerra, en los tiempos de paz, no se olviden que cuando terminó la guerra del 70, el ejército de ocupación, 7 días después, el 8 de marzo de 1870, una semana después de la muerte de López, prohíbe el uso del idioma guaraní en las escuelas paraguayas. Y la gran cantidad de estudiantes como ustedes que querían ser docentes, no podían estudiar acá porque acá no hubo nada en pie, o a Baiteno, y tan ningún Baiteno en libertad. ¿Y qué tuvieron que hacer? Muchos tuvieron que ir a la Argentina, a Paraná, concretamente a estudiar, y es allí, en la posguerra, que se incorpora una palabra, yo diría tan maléfica que entró tan fuertemente acá, que fue guaraní. El guaraní que guaraní. Hasta ahora los argentinos siguen hablando del guaraní y de las guarangadas. Esto es una guarangada, cuando algo es malo, es sucio, es algo que se puede despreciar. Es una palabra que trae consigo una carga de desprecio. Y así se le trataba en un primer momento. Y después ya fue republicano, después ya fue campesino, después ya fue la llevan de Tabio. Después de Tabio, era indio, y el lengua era guaraní, indio igual. Y a eso se sumaron después los castillos, el arrodillarse por hablar guaraní. Arrodillarse, y después ya fue un castillo con más sangre, porque se le ponía cumplir esa guazú de Apario y Suana, y Tacupiari, Abatito Piari, Tapita Ari, Ganda Tiarello, Tapita Ari de Municipal de Manila. Entonces, obviamente, si era prohibido, quedó eso como consecuencia. ¿Y qué le lleva a mí? Se le regresa aquella ciudad de botar y le regresa. El papá y la mamá que comenzaron a prohibir después a sus hijos. A mí que le dejan, pero yo me tengo que entender, y también a mí, a mí que le éramos ya de la sabanita. Y vino el grupo y vino recogido al patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Todo eso es lo que pasó en esta lengua, que hoy en día sigue siendo el 80%. La lengua más hablada del Paraguay. Rompió todos los moldes. A todos los extranjeros les llamó la atención que dicen, pero ¿cómo si hubo tanta persecución ya no murió? ¿Y por qué que hubo finalmente un aumento tan considerable en la población? Y es porque finalmente todos de alguna manera sentimos la necesidad de comunicarnos en guaraní. Hasta hoy hay una necesidad. Hoy en día nosotros vamos a encontrar a niños, ustedes lo saben, ustedes son docentes, son estudiantes de formación docente, son universitarios, y desde ese punto de vista saben que se hacen festivales, se hacen encuentros de poesía, de danza, de música, y vemos a niños, vemos a jóvenes, nos vemos a ustedes expresándose en guaraní. Es un guaraní que volvió a la vida después de tanto sufrimiento.
oficiales. Sin embargo, fueron los momentos en que más fuertemente el paraguayo se unió al guaraní, hizo que el guaraní sea parte del pueblo de vida. Hoy en día, esas satisfacciones grandes, con la misma vez de Andrés Iguazú, que Constitución Nacional, y dicho sea para dar un nombre de todo el gobierno de Fernando, pero tuvo una participación directa para que el guaraní sea el idioma oficial de la República en 1992. Así que pido un aplauso para el doctor Fernández. Gracias, doctor Fernández. No es cosa fácil esto, porque sabiendo que había mucho en contra, hubo gente como usted y otros más que finalmente dijeron sí a la oficialización. No fue un acuerdo unánime, un acuerdo por mayoría, porque ¿qué significa eso? Todavía en ese momento había gente que no le gustaba. Un día antes de la aprobación de ese texto constitucional, salió una publicación en el diario de última hora refiriéndose al castellano al guaraní. Y el artículo decía, un día antes de la aprobación, decía, entre la carreta y el jet. La carreta era guaraní y el jet era castellano. Era un discurso para que se apruebe el castellano y se deje la carreta que era guaraní. Eso hace 30 años. Sin embargo, hoy nosotros tenemos un espacio importante que hemos conseguido a partir del 92, en el 94, guaraní en la reforma educativa. Con sus luces y sus sombras, hay muchas cosas que corregir todavía, pero hoy está la reforma educativa, hoy está en el aprendizaje de los niños. Hoy el niño que la escribe en guaraní, cosas que 30, 40 o 50 años atrás la escribía. Hoy tenemos mucha gente que lee guaraní. Hoy podemos encontrar un montón de herramientas en internet. Tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos el navegador Mozilla traducido a guaraní. Hoy un gran proyecto que está en un 60% es la traducción del traductor Google, que ustedes saben tiene más o menos 160, 170 idiomas a los que Google hace traducciones instantáneas. Uno escribe en castellano y puede traducir directamente al inglés, al francés, al guaraní. O puedo escribir algo guaraní y ya me traduce directamente al inglés, al francés, al chino, al portugués, a cualquier idioma en los cuales funciona Google. Eso es hoy una realidad, pero eso es un trabajo hecho a pulmón, donde durante un grupo muy reducido de personas tuvimos la oportunidad de trabajar sin pedir nada a cambio. Se hizo por amor a la lengua guaraní. Hoy está presente en YouTube, ustedes van a entrar, van a encontrar una cantidad impresionante de publicaciones, van a ver a los famosos youtubers que diariamente alocan, a los tiktokers que diariamente ponen contenidos en guaraní sobre guaraní. Me llamó la atención que hace un tiempo me vienen invitando a un programa donde en horas de la tarde solamente se dirige a los jóvenes y sobre todo a los chetos. Ustedes saben que hay toda una corriente, digamos, que se desarrolla y que con ese nombre define un tipo inclusive de personas de la sociedad. Y estando en ese programa, muchísima gente comenzó a apreciar y decir qué interesante es, al punto que me llamó la atención el día de ayer uno de ellos, uno de los miembros de ese equipo, que se llama Pope Spincy, que estuvo por China, y allá en China toma el micrófono en el aeropuerto y hace un pedido y lo hace en guaraní. Y la persona que estaba al frente le dice que tenía que hablar en inglés. Él se disculpa, pero hizo su discurso en guaraní. Y me llamó tanto la atención porque no siendo que era un guaraní hablante, pone el título y hizo orgullosamente mostrando el idioma guaraní al otro lado del mundo. Eso ocurre porque hay un ambiente nuevo, un espacio nuevo. Y la tercera mención que voy a hacer esta mañana, no por la casualidad, sino porque creo que es uno de estos paraguayos destacados, en este momento el paraguayo contemporáneo más destacado, el doctor Fernández. Hace 7 años, 8 hace el doctor, y hoy día me llama a él, participo en una entrevista con él y me dice, ¿por qué no haces un programa guaraní? Y yo te ofrezco la radio, me dice, aquí es Radio Libre.
que nos muestran a nosotros cómo los medios de comunicación hoy abren un espacio. Para que me en duda, la gente habla de un joven, de radio y allá, pero en duda que el territorio ya es para mí. O sea, no digan que el niño hoy, en cualquier programa, no hace falta que no tenga que despertarse muy temprano, a la hora que solamente los cuantos pueden escucharse, pero que todo el día la gente usa Guaraní. Bueno, esto es para que tengamos una idea de cómo vino este proceso para llegar hasta este momento. Hoy en día Guaraní está en grandes universidades de Argentina, en la UBA. Hace 15 días me tocó ir a una conferencia en la Universidad de Rosario, donde enseñan Guaraní. La provincia de Rosario se enseña en Jujuy, se enseña acá en Corrientes, en Formosa, en Misiones, en Chaco, en el Brasil, en la Universidad de San Pablo, en la USP, en la UNILA acá, al otro lado de la frontera, en la Universidad de Abogados, se enseña en los Estados Unidos, en España, en Alemania, en Francia, para que tengan una idea de qué importante que es el Guaraní. Y para más también saber que el primer sitio que tuve que tiene Guaraní, hoy en Internet, el primero, en el año 1995, fue creado por un alemán en Alemania, el doctor Wolf Lustig, creó el primer sitio para la lengua guaraní que se llama Guaraní Ñandutiro Web. ¿Y por qué le puso Ñandutiro? Porque él le puso ese nombre a Internet, porque comparó Internet con una telaraña. Entonces dijo, yo le voy a llamar a Internet Ñandutiro. Y hasta hoy, cada vez que uno dice Ñandutiro, se está refiriendo a Internet. Hay que dar Ñandutiro, es decir, hay que dar Internet. Es obra del doctor Wolf Lustig, un alemán, repito, en Alemania, creador del primer sitio para la lengua guaraní de Internet. Además de eso, creo que es importante, y acá quiero para ponerle, digamos, un poco la guinda a la torta, mencionarle lo siguiente. Ya no creo que viene acá, aún está sabotante, si la de manera lo que viene, sabotante. Ya los 6 de hicieron ya los 6 de crear y Caigüero. A veces añadir de castellano no se puede ver. Yo muchas veces le pregunto a la gente qué idioma hablas y lo primero que todo el mundo dice con mucha confianza es castellano. Y cuando le digo ¿qué más? Y yo hago. Y guaraní le digo. Y no cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo hago. En realidad, todos hablamos guaraní. Y ese yo para que creemos que solamente usamos el guaraní también existe en el castellano, porque tampoco hablamos castellano. Nadie dijo castellano, ya entra el movimiento que en el cambio castellano que ya llega. Salvo que en esta obligación que estoy yo ahora, forzado por las circunstancias, en un encuentro académico, le hago yo y procuro hablar en castellano. Pero yo salgo de acá y voy a estar como cualquiera que habla castellano acá. Al primero que le da el año es Elina. Porque se andate en la mañana también. Decirle a tu mamá que no dice nada cuando habla castellano. Elina, andate a decirle. Elina no es castellano, nada es guaraní. Eluna, Elina, Ellapona. Además, esa gracia era yo para castellano. A la mañana cuando me saco algo, también saco yo para castellano. Hoy en día, vení que llevarle, que contarle, decirle que, aunque quiera ser castellano, me ahora no sé que yo, que la poque, aunque quiera un número, y el niño de castellano, decimos vení que andate en la palabra, yo para castellano. Y contamos los dos y decimos decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada a tu mamá, hablarle para castellano. ¿Quién acá de ustedes en algún momento descuidado y previsto nos dijo Johnny no sabía lo? Yo no sabía lo, pero todo eso yo también. Y yo también digo lo, para castellano no me tengo más, ya llevo castellano era el más noble. Ahora no sabe cada uno de mis hermanos, ahora no me olvida. ¿Quién lo dijo? Nico, ¿quién lo dijo? Yo. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Gina, vos, la yo vos, con ese, vos. ¿Quién lo cree? Gina, vos.
Monguiri, Guillermo. Monguiri es un enendable. Monguiri, ¿qué quiere decir en castellano Monguiri? Sobre la marcha, desde lejos. Desde lejos. Todito que salimos de la calle y nos mandamos desde lejos. Lo que probablemente ni ustedes ni los de la calle se dieron cuenta de que yo dije Monguiri, lejos, Guillermo, desde. Lejos, desde Guadalajara. Ambas desde lejos, Pecoao y castellano. La Pecoao y desde lejos desde lejos junto a vos. Ese fue viendo a ver. Si esa fue como voy a entrar, me van a ir a esta grupa. No ni el barrio, pero que ya. ¿Cómo se dice en guaraní? Iré a tu casa. No sobre las marchas. La película se lee el diccionario, no era un minuto o 2 minutos. Ajata, oga. Iré a casa. Así es la película. Iré a casa. A ver, decir ajata, oga. Ajata, iré, oga, casa, a. Tengo que decir, voy casa a. Ambas, la película dice ajata, oga. Oga, para la película dice ajata, tengo a. Iré a casa, ajata, oga. O voy bajado con la misma posposición. Lo a castellano es preposición. Ambas, esa primero dice ajata, oga. Pecoao y guaraní. La Pecoao y no hay que decir eso. Otro ejemplo. Ese es castellano. Carlos Gratuito Guatá. El hijo de Carlos camina. Carlos Gratuito Guatá. La encontrada van a regresar debe ser el hijo de Carlos camina. Ese es el castellano. La pequeña pobreza no iba a ir a él. Se ha de Carlos Gratuito, hijo o Guatá camina. Carlos hijo camina, no se ha de aparece el libro y dice el hijo de Carlos camina. Hay algo que dice él de Puré Guaraní, a mí me dice de Puré Guaraní. Carlos arriba a dice el hijo de Carlos. De cambiar la aplicación. Carlos para él, para tu empleo. El Guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. En cambio castellano, primero está lo poseído y después está el poseedor. Yo digo el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos. Ahora dime, calor aquí. Calor allí, calor hoy. ¿Quién demuestra eso a mí? Que ustedes aman guaraní y hablan castellano. Date de amigo, de guaraní no lo veo. Rabo de guaraní de Cuba, no de Naheva, oiga poco hablan de la cojacha. Oiga, al último ejemplo y cierro con esto. ¿Cómo se dice? Demasiado fácil. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Chao. Por consiguiente, si yo camino, se va a aguantar. Camino a guardar. Y ese es el canal de los niños que van a la escuela que van a guardar. En la castellano guaraní, para que van a guaraní. En la mente de los guaraní hablantes, cada vez que conjugamos, usamos prefijos. El verbo es invariable, guardar. Pero antes del verbo, ¿qué le pongo? A, guardar. ¿Ve? Guardar. O, guardar. Castellano, ¿no? Yo puedo escribir su vida para porque ya como está la gente San Diego de su vida a pedir a mismo y cago bonata a pedir de camino o caminas caminas ahora mismo aguata guata después guatas guatamos guataremos después ¿qué tengo acá? Dos idiomas diferentes. Ustedes me acaban de traducir de castellano a guaraní sin ningún inconveniente sobre la marcha. Quieren mostrar eso que son guaraní hablantes y que son hispanohablantes. ¿Por qué mezclamos? Y porque nunca se nos enseñó correctamente castellano y guaraní. Nunca se nos enseñó correctamente. A veces perdemos mucho tiempo en muchas superficialidades y no nos dedicamos a aprender la lengua como se tiene que aprender. ¿Qué creen ustedes que es más fácil en castellano o guaraní? En castellano.
Hoy les invito, allí tienen un teléfono, entren a Google, escriban Real Academia de la Lengua Española, cuántas reglas ortográficas tiene castellano. Para escribir letras, acento y signo de puntuación, 3 cosas. 97, casi 100 reglas ortográficas. 100. Esas reglas tienen otra vez reglitas adentro, se llaman excepciones. Son más de 4.000. La persona que quiere escribir castellano sin equivocarse, una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer más de 4.100 reglas. Yo enseño castellano en la facultad y acá voy a ser sobrador con ustedes. De bajo voy a decir que conozco 500 reglas de castellano. De bajo. A lo mejor 200, 250 años para más. Creo que 500 estamos haciendo. Le voy a poner a muchos lados. Eso que tanto que se le tenemos miedo. ¿Cuántas reglas ortográficas tiene Orani? ¿Tiene también 4.100? Tiene 4. Así una me voy a mover. 4 reglas ortográficas. No tiene 4.100. La última, ¿cuántos verbos irregulares tiene castellano? Más de 2.000. Serie, tal y parecido comunes. Mis alumnos me suelen decir, profesor, ¿qué vamos a hacer con los demás y cada uno tiene una misma conjugación? Cada uno se conjuga de manera diferente. Y yo aquí no tengo otra respuesta que decirle, hijo, hija, que Dios se apiade de ti. Ocurra lo que ocurra, si Dios quiere hacer. ¿Cuántos verbos irregulares tiene Orani? Acá tenemos 6 verbos irregulares. Uno absolutamente irregular. Todo ese mito que Orani cuesta más se nos metió en la cabeza. Se nos metió en la cabeza que ya no tenemos que decir que hablamos Orani. Eso la está hablando yo para abajo. Tenemos que eliminar la palabra Orani. Yo les invito a ustedes que como buenos paraguayos sigan diciendo todos los días de su vida que hablan Guaraní, que les gusta el Guaraní y que somos paraguayos gracias al Guaraní. Al paraguayo no se le puede entender sin el Guaraní y al Guaraní no se le puede entender sin el paraguayo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.